hacer de su conocimiento. Traemos 93 personas en sala de espera. Yo creo que sí llegamos a los 100. Perfecto. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí. Ok, creo que... Ya está ahí. Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. ¿Nos escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, sí. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Excelente, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues muchas gracias por conectarse a través de las distintas plataformas digitales de CETIS Universidad. Soy Sonia Martínez y a nombre de CETIS Universidad les brindo una cordial bienvenida a la conferencia Neuropsicología del Delito. Antes de dar inicio, agradecemos nos apoyen en poner sus micrófonos en modo silencio y al finalizar abriremos un espacio para preguntas en el chat o a través de Facebook. Para hablarnos sobre la neuropsicología del delito, nos acompaña el doctor Arturo Ron Grajales, quien cursó la licenciatura en psicología y posteriormente los programas de maestría y doctorado en ciencias del comportamiento. Ha realizado trabajos de investigación en torno a los factores y procesos cerebrales que subyacen el comportamiento violento y delictivo, así como a modelos de intervención que permitan prevenirlo. Se ha desempeñado también como docente a nivel licenciatura y tutor de proyectos de investigación a nivel maestría. Ha participado en diversos congresos a nivel nacional e internacional, así como en publicaciones de carácter científico sobre los efectos del estrés temprano y la violencia en sistemas cerebrales, procesos cognitivos y de regulación emocional. Bienvenido, doctor, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y quisiera aprovechar antes de iniciar la oportunidad para agradecer a CETIS Universidad y en particular al doctor Daniel Álvarez que me invitó a este espacio. Entonces voy a empezar, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver una presentación. Como tengo hemos tenido en la ciudad un poquito de problemas con el internet, entonces está un poquito desfasado el audio, voy a tratar de ir un poquito lento y voy a detener mi video en este momento
y nos va a permitir centrarnos en la presentación. ¿Ok? Bueno, ahí está. Ok, entonces les voy a contar una breve historia. Cuando yo era desde pequeño me llamaban mucho... ¿Perdón? Okay. Cuando yo era pequeño, siempre me han llamado mucho la atención personajes como este señor que va a aparecer ahí en pantalla y también este otro señor que aparece ahí en pantalla. Y en ese entonces, recuerdo, me llamaba mucho la atención conocer qué había detrás de la máscara, ¿no? Posteriormente entré a estudiar psicología y me seguían causando mucha intriga, no ya no conocer esto detrás de la máscara, sino conocer aquellas historias o qué es lo que tiene que suceder para que una persona pues pueda llegar a cometer este tipo de actos. 2 años aproximadamente antes de entrar al doctorado, me encuentro con la oportunidad de empezar a trabajar y empezar a investigar sobre estos perfiles y de esto es lo que hoy les voy a platicar un poco, que tiene que ver con la neuropsicología del delito. Vamos a cambiar la diapositiva y vamos a ver que el delito, según la Real Academia Española, lo podemos entender como la acción o omisión voluntaria o imprudente que es penada por la ley. Y el delito pues convive de manera frecuente con la violencia. Y esta en una de sus formas más severas pues es el homicidio. Y el homicidio, como sabemos, es un fenómeno que ha presentado un incremento bastante importante en los últimos años y continúa con esa tendencia. En estas historias que escuchamos de homicidio en los diarios, en la televisión, etcétera, la población joven es uno de los principales protagonistas, ya sea como víctima o victimario. En México, por ejemplo, se calcula que cerca de la mitad de los delitos son cometidos por jóvenes. Hacia el 2016, cerca del 34% de la población en las cárceles en México estaba comprada entre los 18 y los 29 años. Y se ha observado o se ha estimado que entre el 27 y el 40% de los jóvenes infractores reinciden en el delito. Estas cifras pues son brutales y han despertado la preocupación en la sociedad y también el interés en la ciencia por conocer un poquito más de estos chicos, quiénes son, cómo viven, qué características tienen, de manera que tengamos pues herramientas para poder diseñar estrategias que puedan ya no solo prevenir el delito, sino también prevenir la reincidencia. Pues estos chicos que están ahorita en estos momentos en prisión, pues en algún momento van a tener que salir y reintegrarse a la sociedad. Y entonces esa preocupación ha dado lugar a productos recientes. Y estas imágenes que pongo aquí son portadas de estudios que están hechos en los cuales se ha obtenido información directa de cientos de jóvenes infractores en las cárceles en México. Si ustedes, por ejemplo, quisieran conocer mucho más a detalle cómo son estos chicos, pues pueden encontrar casi cualquiera de estos en internet, ¿no? Que traen un informe bastante extenso. Ahorita voy a presentar un poquito de la información contenida aquí. Por ejemplo, la mayoría de ellos nos aclara un poquito el panorama y nos hace ver que el mayor porcentaje, más de la mitad de los jóvenes que están en las cárceles ahorita en México, pues están ahí por haber cometido un robo con violencia u homicidio. Y a esto se suma todavía más porcentaje de otros delitos que pueden estar asociados a la violencia, como es la violación, el secuestro, etcétera. Pero no solo eso, estos estudios también nos han ilustrado un poco y dado a conocer algunas características en los contextos o en las familias, presentes en los contextos o familias en que estos chicos se desarrollan. Y aquí vamos a ver algunas características que a lo mejor no nos sorprenden tanto, ¿no? Por lo general, o es muy frecuente, que estos chicos vengan de familias monoparentales, donde hay un consumo de drogas y sobre todo donde hay
prácticamente todos los tipos de violencia o de maltrato, ¿no? Yo hace algunos años tuve la oportunidad de estudiar chicos, en este caso eran niños, víctimas de maltrato físico severo. Y recuerdo que mucho de lo que leía al respecto, pues decía que el maltrato físico severo era una situación que podría aumentar la probabilidad de este niño en la adolescencia o en la adultez, pues empezar a cometer delitos. Y esto es lo que nos muestran esos estudios. Aquí en el lado derecho de la pantalla pongo una lista donde pues vamos a encontrar diversas características que suelen impregnar estas familias donde estos chicos se desarrollan. Y algunas de esas podríamos haberlo pensado sin ver esta información, ¿no? Sin embargo, algo que sí llama bastante mi atención es este dato, que menciona que cerca del 70-71% de los jóvenes infractores inician actividades delictivas entre los 13 y 16 años. Y subrayo esto porque, como sabemos, a los 13 y a los 16 años, pues independientemente de si el joven es infractor o no, cursa una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Y sabemos que la adolescencia pues es una etapa que implica un desarrollo bastante importante, pero también es una etapa que implica tiempos de inestabilidad y cierta vulnerabilidad. Entonces, sabemos que la adolescencia es una etapa en donde vienen cambios hormonales, vienen cambios a nivel físico, pero también cambios a nivel cerebral. Y principalmente se da una especie de proceso, lo pongo aquí entre comillas, de reconexión cerebral, donde hay conexiones que no se utilizan mucho y que se van a eliminar, y esto va a favorecer la optimización de recursos. Entonces nuestro cerebro va a procesar de manera más eficiente, de manera más rápida, y esto se va a notar en la maduración de procesos cognitivos y emocionales. Entonces, en esta presentación vamos a hablar bastante de una estructura que se llama amígdala, ¿ok? Y en esta ilustración que tengo aquí a la derecha está pintadita en rosa. La amígdala, si quisiéramos ponerle un adjetivo, podría ser como instintiva, como reactiva. Es aquella estructura que cuando percibimos a lo mejor un indicio o sospecha de peligro, reaccionamos rápidamente, a lo mejor sin pensarlo, para alejarnos de ese peligro. Entonces tiene que ver con la expresión del enojo, tiene que ver con la expresión del miedo. Y la amígdala en la adolescencia ya tiene un desarrollo considerable, ¿ok? Por otro lado, la corteza prefrontal, no sé si se ve mouse, perdón, aquí me fui. Bueno, la corteza, por otro lado, la corteza prefrontal es una estructura que en la adolescencia todavía se está desarrollando y madurando. Y este desarrollo termina aproximadamente finales de la adolescencia, principios de la adultez temprana. La corteza prefrontal, digamos que es como un mecanismo en parte que regula la actividad de la amígdala. Entonces la corteza prefrontal es aquella que a lo mejor si estamos súper enojados o súper felices y estamos en un velorio, en un funerario, lo que sea, pues nos dice, ok, cálmate, ahorita no, a darle una expresión adaptativa a la emoción. Entonces imagínense ustedes que la amígdala ya está al 100, la corteza prefrontal continúa su desarrollo y a esto le agregamos toda la descarga hormonal, la cual pues la amígdala es sumamente sensible a eso. Entonces vamos a tener en buena parte de la adolescencia una amígdala súper reactiva y una corteza prefrontal que está en desarrollo. En parte, esto que les estoy mencionando que sucede a nivel cerebral, pues puede explicar algunos comportamientos que solemos ubicar en los adolescentes, ¿no? A lo mejor ser como emocionalmente muy expresivos, muy cambiantes, muy inestables, a veces bastante susceptibles a situaciones de estrés, etc. También, por ejemplo, algunas conductas impulsivas. Y entonces cuando empiezo a nombrar todas estas características de la adolescencia, pues nos suena a que por ahí pudiera haber la intención o por curiosidad de cometer algún tipo de delito, ¿no? O sea, digamos que la adolescencia es una de las etapas más
aptas, por así decirlo, donde un chico podría empezar a cometer un delito. Entonces, tiene totalmente sentido. Y quiero aclarar que aquí estamos hablando de adolescencia como un desarrollo normal y que ese desarrollo va a depender también de la interacción que en esta etapa tenga el sujeto con el ambiente. Entonces, si a este template, por decirlo de alguna manera, le agregamos todas las variables que acabamos de ver en los contextos pues adversos que crecen estos chicos, pues entonces se gesta, digamos, un cóctel que propone o invita quizá a delinquir, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a revisar, aunado a esto, muchas características que se han reportado en estos chicos, ¿no? En infractores. Se han reportado bastantes alteraciones, por ejemplo, a nivel hormonal, alteraciones en hormona que se llama el cortisol y que esta hormona pues está íntimamente ligada a la reacción del estrés. En algunos neurotransmisores, principalmente la serotonina que interviene en la regulación de la conducta agresiva. También está implicado en la forma y en la función en la función y en la activación también de diversas estructuras cerebrales. Ahorita vamos a hablar un poco de ellas. Y todas estas alteraciones o eventos que suceden en el cerebro de estos chicos, pues van a dar lugar a conductas, alteraciones por ejemplo, en la emoción. Estos chicos tienden a ser reactivos, tienden a ser agresivos, hay pocas habilidades para reconocer y regular las emociones y también van a tener estos procesos cerebrales van a manifestarse también a nivel cognitivo. Algunas de estas características pues, tienen que ver con bajo rendimiento académico, bajas o alteraciones en habilidades verbales y alteraciones en el funcionamiento ejecutivo. Me gustaría subrayar estas alteraciones en el funcionamiento ejecutivo por diversas razones, principalmente tres. La primera, el funcionamiento ejecutivo, que ahorita vamos a explicar qué es, se ha relacionado con la regulación de la emoción, la regulación de la conducta y la toma de decisiones, que son procesos que se ven mermados en los sujetos infractores. Segunda, los procesos ejecutivos, al igual que la corteza prefrontal, todavía están en desarrollo durante la adolescencia. Eso quiere decir que todavía son susceptibles o son moldeables, están en formación, por lo tanto, es un espacio óptimo para el diseño de estrategias que durante esta etapa pues, puedan favorecer un desarrollo del funcionamiento ejecutivo adecuado. Y la tercera razón tiene que ver con que en los últimos años diversos trabajos de investigación han hecho énfasis en que las alteraciones en el funcionamiento ejecutivo resultan vitales, no solo en el origen o en la comisión del acto delictivo, sino también en la reincidencia en el mismo. Entonces, si tan importantes son las funciones ejecutivas, pues ¿a qué nos referimos con este concepto? Cuando hablamos de funcionamiento ejecutivo, en realidad nos referimos a un conglomerado o a un grupo de habilidades, ¿sí? Imagínense ustedes un ejecutivo que dirige una empresa. ¿Cuáles creen ustedes a lo mejor que tendrían que ser las habilidades o las cualidades que tendría que tener esta persona para ser ejecutivo de una empresa? Algunas de ellas, bueno, el ejecutivo tendría que saber establecer una meta, tendría que tener la capacidad para desarrollar un plan enfocado a obtener el objetivo, tendría que ser capaz también de ejecutar ese plan y estar monitoreando el progreso del plan. De igual manera, tendría que ser bastante hábil para detectar obstáculos y cambiar las formas o las estrategias según nos demande el obstáculo, todo con el objetivo de llegar a la meta. Entonces, básicamente son procesos muy complejos y para su estudio, pues suelen más bien se suele separar en procesos
que en número varía de autor a autor, a veces de nombre, pero básicamente son estas habilidades, ¿no? Habilidades de memoria de trabajo, que es aquella que capacidad para memorizar o información, guardar información por tiempos cortos y manipularla para obtener o llegar a un objetivo, habilidades para planeación, para planear, fluidez, control inhibitorio, que es para suprimir aquellos actos o pensamientos que nos obstaculizan o nos distraen del objetivo, flexibilidad mental, que tiene que ver con la habilidad para generar distintas soluciones a un problema, habilidades de toma de decisiones y habilidades de abstracción. Ya hay diferentes estudios que han reportado alteraciones en las funciones ejecutivas de jóvenes infractores. Sin embargo, algo que me encanta a mí de la neuropsicología y de la neurociencia es que disponemos de muchísimas herramientas no solo para evaluar el comportamiento, sino para ver qué sucede en el cerebro. Y aquí traigo yo unos estudios que a mí me parecen sumamente interesantes. Sabemos ya, lo acabamos de comentar, que los jóvenes presentan alteraciones en las funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas, en gran parte, pues dependen de esta parte que en esta imagen sale coloreada en rojo, que es la corteza prefrontal. Entonces, hay estudios o técnicas de imagen que nos permiten a nosotros conocer cómo es el cerebro de jóvenes o de adultos que han cometido homicidios, ¿no? En la segunda imagen podemos ver muchas cabecitas y algunas zonas pintadas de azul. Este es un estudio en el cual, utilizando una técnica de imagen, comparan la estructura cerebral de chicos que están prisioneros en cárceles de máxima seguridad y que han cometido homicidios. Y lo comparan con cerebros de chicos pues que no han cometido ni están en cárcel ni han cometido homicidios. Y todas las zonas que vemos pintadas en azul son aquellas zonas donde los chicos homicidas pues tienen un menor volumen, ¿no? Y podemos ver que son bastantes estructuras y hay bastantes, aquí está mi cursor, hay bastantes regiones, por ejemplo, aquí en corteza prefrontal superior, por ahí se ve en corteza del cíngulo anterior y corteza orbitofrontal. Y estas zonas no solo están involucradas en el funcionamiento ejecutivo, sino también, sobre todo la corteza orbitofrontal, participa en conjunto con la amígdala para regular la emoción. En la siguiente imagen tenemos acá otro cerebrito y tenemos ahí coloreado en rojo, ¿ok? Este estudio compara, ya no son jóvenes infractores, aquí ya son adultos de edades promedio de 30 años y lo mismo, comparan el cerebro, la estructura del cerebro de asesinos que están, les llaman de alto riesgo, igual en prisiones de máxima seguridad, con adultos normales, ¿no? Entre comillas, adultos controles. Y aquí podemos ver en esta zona que está coloreada de rojo, que es una buena parte de la corteza dorsal, dorsomedial, prefrontal, pues los controles tienen un mayor volumen, ¿ok? Entonces, no solo es alteración en la función ejecutiva, sino también hay cambios, hay alteraciones, si podemos llamarle, en el cerebro y en zonas que están relacionadas con estos procesos. A continuación vamos a ver un dato también sumamente interesante. En México, al menos de los jóvenes que evaluaron en este estudio, cerca del 77% de los jóvenes que cometieron homicidio reportaron no haberlo planeado, ¿ok? Estos homicidios, gran parte de los primeros homicidios que cometen los jóvenes en nuestro país, tienen que ver con provocaciones, con riñas, con peleas, etc. Es decir, situaciones en donde se detona un estado emocional y desencadena una conducta sumamente agresiva que puede tener consecuencias pues fatales. Entonces, una de las funciones ejecutivas que más se ha relacionado
a la regulación de la emoción, pero también de la conducta agresiva, es el control inhibitorio. Y el control inhibitorio es la capacidad para suprimir y detener respuestas o pensamientos automáticos, como puede ser la conducta agresiva, que resultan incorrectas o interfieren con la obtención de un objetivo. Entonces, diversos estudios del control inhibitorio se ha relacionado con una toma de decisiones riesgosa, deficiente, se ha relacionado también con conductas adictivas, con conductas agresivas y con impulsividad. Y si recuerdan, pues todas estas nos suenan a que podrían presentar los jóvenes infractores, ¿no? Hay varias maneras de medir el control inhibitorio. Estas son algunas pruebas que suelen utilizarse en los laboratorios, ¿no? Donde, aquí voy a tener mi cursor, espero puedan verlo, donde se le pide al sujeto que conteste de una u otra forma lo más rápido que se puede en la mayoría de las ocasiones. Y de vez en cuando aparece un estímulo que puede ser una imagen o un sonido en particular que te dice, a este no tienes que contestar. Entonces el sujeto se acostumbra a contestar porque la mayoría de los estímulos que va a encontrar dicen, contesta lo más rápido que puedas, contesta lo más rápido que puedas. Y por ahí sale un estímulo al cual no debemos contestar. Entonces, esta es una tarea que busca medir el control inhibitorio. Hay otras de otro tipo que se llaman Stroop. A lo mejor algunos de ustedes han visto estas imágenes donde te ponen una lista de palabras refiriéndose a colores impresas en diferentes colores. Entonces, cuando la palabra es coherente con el color en el que está, pues es muy fácil, ¿no? Tenemos nosotros la conducta preponderante o automática de que si vemos una palabra la leemos. Sin embargo, en algunos reactivos la palabra no es coherente con el color en que está impreso. Y entonces ahí tenemos que inhibir, por ejemplo, ya sea el color o la palabra. Entonces tenemos que estar poniendo sumamente atención y procesar esa señal que te dice inhibe leer, ¿ok? Este es otro tipo de tareas de control inhibitorio. Esta que se llama go no go, que se parece mucho a la primera que les mencioné, donde hay un estímulo go, responde, 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 y de repente sale uno que te dice no respondas. O esta que se llama flanker task, ¿no? Donde salen estímulos congruentes y rápido tienes que contestar, y cuando salen estímulos incongruentes debemos detenernos. Entonces, este tipo de tareas pues ya se han utilizado en distintos estudios que han medido el control inhibitorio en los jóvenes infractores. Aquí pongo un par, o pueden ver, son con tareas similares. Incluso hay un estudio, por ejemplo, que ha relacionado el rendimiento en la tarea Stroop, es decir, a menor rendimiento en la tarea Stroop, que es esta que tiene las palabras en colores, con una mayor frecuencia e intensidad en actos violentos. ¿Ok? Esas tareas están padrísimas. Sin embargo, la realidad es que no, en el mundo real, el control inhibitorio no es puesto a prueba en una tarea donde estás muy cómodo, estás sentadito, estás viendo la computadora, ¿ok? La mayoría del tiempo, y no solo cuando ponemos a prueba el control inhibitorio, sino nuestra interacción con el mundo está infestada de estímulos emocionales. Entonces, la mayoría de las veces que nuestro control inhibitorio es puesto a prueba, pues hay la emoción de por medio. Y eso puede mermar bastante nuestro rendimiento o la forma en que nos actuamos, ¿no? En un intento por replicar esto en el laboratorio, hay algunos estudios que han integrado estímulos emocionales en las tareas de control inhibitorio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas donde hay caras de diferentes emociones y trata de lo mismo, ¿no? Hay un estímulo, por ejemplo, en este que está amarillo, donde el sujeto no tiene que contestar. Además, otro tipo de estímulos que suelen usarse son contextos emocionales. Aquí vean todos mi cursor, donde tengo una flecha y una barrita, y cuando esta coincide en color y en dirección, pues yo tengo que contestar lo más rápido que se pueda. Pero cuando esta barrita y esta flecha no coinciden, yo no tengo que contestar.
Entonces, si ponemos atención atrás, hay un contexto emocional. Ese contexto puede ser neutro, puede ser placentero o puede ser displacentero. Entonces, hay estudios que han intentado ver si hay diferencias. Si te pongo un estímulo emocional que llama tu atención, ¿qué tanto lo vas a poder inhibir y concentrarte en la tarea para poderla hacer de buena manera? Otra de las técnicas con la cual contamos en neurociencia y en neuropsicología es el registro de la actividad eléctrica. Y una vez que registramos la actividad eléctrica, nosotros podemos hacer muchos tipos de análisis con ella. Este es uno de ellos. En esta imagen que tengo aquí abajo, que vemos varias cabecitas, tenemos una aquí que dice N2GO. N2 es un componente, imaginémoslo como una onda que se dispara cuando nosotros estamos haciendo un tipo de tareas. Y esa onda predomina en esta zona, ¿no? Que se va poniendo oscurita, ¿sí? Que es frontocentral y es cercana a corteza del cíngulo anterior y otras estructuras que participan en el funcionamiento ejecutivo. Entonces, supongamos que este N2, cuanto más intenso es que estamos más concentrados, destinando mayores recursos atencionales, se nos hace más difícil para realizar esa tarea. Entonces, si a eso vamos, pues vamos a ver que cuando comparamos este componente, esta onda N2, cuando tenemos que contestar, siempre va a ser más pronunciada siempre va a ser más pronunciada cuando no tenemos que contestar, porque es más difícil, ¿ok? Sin embargo, aquí también estamos viendo un efecto del contexto, es decir, al sujeto, aunque tenga que contestar, le va a costar más trabajo poner atención, está haciendo un mayor esfuerzo cuando hay estímulos o contextos emocionales, porque estos jalan nuestra atención, ¿ok? Con respecto a cuando no hay estímulos emocionales, cuando hay estímulos neutros. Y más aún, para detener nuestra acción, es decir, cuando no tenemos que contestar, tenemos que poner muchísima atención. Y la atención que va a la señal de si contesto o no va a estar compitiendo con ese contexto emocional. Mientras más jale mi atención ese contexto emocional, pues me va a costar a mí más trabajo, ¿ok? Entonces, esto es en adolescentes sanitos, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿qué sucede en los jóvenes infractores? Bueno, hay estudios que han evaluado esto de la misma forma. Por ejemplo, en presencia de caras, ¿no? Les ponen caras de diferentes emociones y ven la actividad del cerebro. Y lo que han encontrado, por ejemplo, en esta figurita, en la letra A, vemos una mayor activación de la amígdala cuando los sujetos ven esta cara, bueno, no esta cara precisa, pero caras de enojo, ¿sí? Entonces, nos vamos a acordar que la amígdala es esa estructura reactiva, ¿no? Que nos despierta esas ganas de pelear y de agresividad. En la sección B, por ejemplo, vamos a ver aquí en el eje de las X, tenemos puntuaciones que tienen que ver con la presencia de conductas agresivas y en el eje de las Y, vamos a tener la respuesta de la amígdala. Entonces vamos a ver que la respuesta de la amígdala se va correlacionando, presenta una correlación con la cantidad o la puntuación. Podremos concluir aquí que a mayor presencia de actividad, de conductas reportadas como agresivas, pues hay una mayor activación de la amígdala. Y algo bien interesante también es aquí en la sección C. Como pueden ver, aquí tenemos en rojo el grupo de gente de jóvenes agresivos y el grupo control. Y aquí tenemos en el eje de las X las caras con diferentes emociones. Podemos ver cómo se dispara la activación de la amígdala ante caras de enojo. Esto también puede explicarse no solo a través de que hay alteraciones en la corteza prefrontal o de que la amígdala está hiperactiva y fuera de control en estos jóvenes cuando perciben estímulos aversivos, sino también en los tractos que los conectan. Recordemos
que la corteza prefrontal, sobre todo la parte órbitomedial, que es esta que estoy aquí señalando en rojito, está muy conectada con la amígdala. Y esta comunicación les va a permitir, pues, mantener un equilibrio, ¿no?, en la regulación del control emocional. Entonces, han estudiado jóvenes agresivos, aquí son 2 estudios y han encontrado lo mismo, alteración en este tracto, que es el fascículo uncinado, y digamos que es un medio por el cual ellos se comunican. Además, también se ha reportado un menor acoplamiento entre estas 2 estructuras, sobre todo ante estímulos de enojo. Entonces, a grandes rasgos, ese es un poquito el panorama. Pues a lo mejor en realidad es mucho más complejo, pero hasta aquí creo que hemos entendido un poquito qué sucede con estos chicos. Ante este escenario, cuando empecé a trabajar explorando estos perfiles, se tenía la intención de buscar estrategias que pudieran solventar estas carencias, ¿no? Y un intento de ellos, pues nos llevó a hablar sobre meditación, y investigando un poco, pues se nos ocurrió que podría ser una metodología bastante interesante para al menos probarla. ¿Por qué? Bueno, porque es una técnica aplicable a grupos relativamente grandes, requiere muy poco equipo y permite al individuo practicarla una vez que se entrena. Es decir, no necesitamos estar ahí siempre para que el individuo pueda practicarla. La meditación es un ejercicio que implica centrar la atención o la conciencia en un solo sonido, concepto o experiencia. Y entonces, no nada más es así como que se nos ocurrió que sería una buena idea, ¿no? Investigando encontramos que efectivamente hay estudios que han evaluado el control inhibitorio con mismas tareas que ya les acabo de platicar, antes y después de un entrenamiento basado en meditación, ¿no? Aquí tengo algunos estudios, ahí pueden ver las duraciones aproximadas de los entrenamientos, y la mayoría de estos trabajos pues se hacen en sujetos pues sanos, ¿no? La meditación en nuestro país, digamos que ahorita se está haciendo cada vez más popular, pero en un principio, hace algunos años, pues era un poquito algo a donde a lo mejor el acceso estaba un poquito más generalizado para otro tipo de clases socioeconómicas, ¿no? Ahorita ya se va normalizando, se va dando a conocer y se va haciendo cada vez más accesible. Pero no solo la meditación tiene efectos en la realización de estas tareas, sino también efectos en el cerebro, ¿ok? Y nos vamos a ir dando cuenta que estos son efectos que ahorita les voy a explicar. Igual miden estructura o función cerebral antes y después de entrenamientos en meditación. Y, por ejemplo, encuentran un incremento en el volumen, en la materia gris del giro frontal inferior, que está aquí en amarillo. Esta estructura o esta región cortical tiene mucho que ver con el control inhibitorio. En esta segunda imagen podemos ver aquí un grupo que recibió un entrenamiento sobre formas o, como le llaman, costumbres saludables, y este grupo que está aquí en rojo recibe un entrenamiento basado en meditación. Y lo que estamos viendo aquí es la actividad o la reactividad de la amígdala ante estímulos emocionales después del entrenamiento, ¿sí? Antes del entrenamiento no hay diferencias, y después vemos cómo decrece la activación de la amígdala después de un entrenamiento de meditación. En estas 2 imágenes lo que estamos viendo es el acoplamiento funcional entre esta región que está aquí en morado, que es la corteza ventromedial, y la amígdala. Y entonces aquí vemos que el grupo, que aquí está con las letras en rojo, entrenamiento basado en meditación, presenta un incremento en el acoplamiento que pudiera estar ejerciendo un papel regulador ante estímulos negativos y también ante estímulos positivos, ¿vale? En esta última imagen que tenemos aquí, 3 letras A, B, C y D, lo que estamos viendo es un incremento entre la amígdala y estas regiones frontales, ¿ok? Y aquí tenemos de nueva cuenta 2 grupos.
uno con el mismo protocolo de meditación y otro con un entrenamiento que le llaman Stress Management Treatment, algo por el estilo, que es un entrenamiento más o menos teórico sobre el manejo del estrés. Entonces vamos a ver la línea en negro, las gráficas en negro, cuando vemos la evaluación post-tratamiento, pues podemos ver que incrementa, ¿no? En este caso, el acoplamiento de la amígdala con el giro, con la corteza prefrontal en diversas regiones, ¿no? En parte rostral, me parece que este es del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Entonces se pueden dar cuenta que estamos viendo prácticamente lo contrario, ¿no? Si en los jóvenes infractores había una menor materia gris, bueno, la meditación está reportando un mayor volumen. Si en los jóvenes infractores veíamos una menor relación funcional entre la amígdala y corteza prefrontal, bueno, en la meditación parece que tiene los efectos adversos. A pesar de que esto se sabe, la meditación sí ha sido estudiada en poblaciones carcelarias, pero de manera reciente y más enfocada, se han utilizado instrumentos cualitativos, ¿no? Si el sujeto tiene reportes de autoestima, depresión, etcétera. Y eso es totalmente válido, pero no se ha reportado o no se ha estudiado a nivel fisiológico ni cognitivo. En este caso, por ejemplo, en poblaciones carcelarias adultas, se ha visto que hay un estudio que reporta el control inhibitorio, sin embargo, tiene algunas carencias metodológicas, porque solo se evaluó el control inhibitorio después del entrenamiento. Entonces, no podemos saber realmente si si se favoreció el control inhibitorio o no. Por otra parte, en poblaciones jóvenes, hay menores cantidad de estudios que hayan acercado o evaluado efectos de la meditación en poblaciones carcelarias. Y se han evaluado niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Sin embargo, el trabajo con esta población plantea muchos retos, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos jóvenes son liberados y los pierdes, no todos quieren participar, etcétera. Entonces, en este estudio solo hay un grupo experimental y no hay un grupo de comparación, lo cual también complica bastante la interpretación. Y bueno, hay un estudio que sí ha mostrado que se preserva la atención antes y después de un entrenamiento basado en meditación cuando lo comparan con un grupo control en condiciones similares. Entonces, decimos, bueno, si presentan estas alteraciones estos chicos, la meditación parece que los favorece y esto pues no se ha hecho, pues ¿por qué no nosotros hacer un estudio cuyo objetivo sea determinar el efecto de la meditación en el control inhibitorio de jóvenes infractores ante estímulos neutros y de contenido emocional? ¿Ok? Esto fue parte de mi proyecto de doctorado y lo que hicimos fue formar dos grupos, cada uno con 20 sujetos. Uno pues recibió el tratamiento basado en meditación y formamos un grupo de comparación, un grupo control. Las edades fueron entre 16 y 23 años y todos estos jóvenes que participaron pues fueron detenidos y estaban en prisión por haber cometido algún delito violento. Utilizamos estas pruebas, el STRUP, cual en algunos tienen que decir la palabra e inhibir el color o viceversa. Utilizamos estas tareas Stop Signal, donde en algunos tienen que contestar y donde vemos aquí este símbolo rojo, pues no tienen que contestar. Y esta es con estímulos emocionales. Hicimos una tarea Stop Signal que tenía caras, a ver si es cierto que se les hace más difícil detenerse cuando hay caras de enojo. El protocolo que utilizamos de meditación, digamos que fue un protocolo hecho a la medida por un equipo experto en meditación. Y bueno, no fue como inventado, fue basado en diversos protocolos de otras universidades, los cuales aquí estoy poniendo, que ya han sido probados y más que nada fue diseñado especialmente para este tipo de población, porque hasta donde conocemos son muy poquitos o prácticamente no hay protocolos orientados a este tipo de población. Fueron 10 sesiones, una por semana, más o menos entre 45 minutos y 1 hora cada sesión. Y entonces esto fue lo que encontramos. Efectivamente, en la tarea STRUP encontramos un descenso
Aquí tenemos en gris el grupo control y el grupo tratamiento, pues más clarito, ¿no? En blanco, si queremos llamar. Encontramos un descenso en la cantidad de errores y en la tarea de stop signal también se equivocaron menos, ¿no? Es decir, inhibieron en mayor cantidad cuando tenían que inhibir. Eso es en general. Pero cuando analizamos por emoción, nos encontramos que este efecto solo estuvo presente ante estímulos de enojo, ¿ok? Una menor comisión de errores en esta tarea ante estímulos de enojo y elevaron sus tiempos de reacción ante estos estímulos de enojo. Es decir, estos sujetos, cuando ven este estímulo de enojo, se detienen, se la piensan más y les da para inhibir de mejor manera en esta tarea, ¿ok? Tratando de explicar un poquito esto, nosotros creemos que nuestros datos tienen que ver mucho con las características del protocolo que utilizamos. Como mencioné, es un protocolo diseñado especialmente para trabajarse con este tipo de población y entonces prácticamente se enseña una técnica de meditación empezando de una más simple y se termina con una más compleja y todas se orientan a la mediación entre el estímulo y la respuesta y lo voy a explicar. De esta forma, el sujeto recibe el estímulo y antes de responder de manera inmediata sin pensarlo, hay una mediación donde el sujeto sí puede elegir si responde o no, pero esta respuesta ya está mediada, ya está racionalizada, ¿ok? Y esta situación o este ejercicio se motivaba al sujeto a utilizarla en situaciones difíciles. El protocolo está orientado a utilizar estas técnicas de meditación en situaciones emocionales difíciles. Entonces creemos que la meditación, aunque no ejercitamos el control inhibitorio como tal per se, sí procesos de atención, donde el sujeto tiene o que atender a su respiración, y esto a su vez fortalece el control inhibitorio y la autorregulación y también la metaconciencia, es decir, el sujeto se hace consciente de lo que está experimentando, de las situaciones que está teniendo y entonces puede emitir una respuesta. Y esto pues favorece de manera indirecta la regulación emocional. Aunque no hicimos nosotros aquí un análisis cerebral, sí medimos la actividad eléctrica cerebral, pero eso es otra cosa, pero no hicimos algún análisis que nos permita ver una correlación funcional, por ejemplo, entre la corteza prefrontal y la amígdala. Con lo que hemos presentado aquí, pues nosotros podríamos suponer, a lo mejor, que efectivamente se está fortaleciendo esta relación, esta regulación entre la corteza prefrontal y la amígdala. Y como conclusiones, bueno, podemos llevarnos de aquí, entre otras cosas, que el perfil, sí hay un perfil del joven infractor en México y que es un perfil que depende de muchas variables y entonces podemos encontrar diversas comorbilidades que van a depender de casos en particulares, ¿no? Sin embargo, la impulsividad, al menos en los jóvenes infractores, sí es un factor a considerar, es un factor muy frecuente, así como los antecedentes de maltrato. La adolescencia pues supone una ventana de desarrollo y nosotros podemos aprovechar esa ventana para desarrollar estrategias, dado que el cerebro todavía tiene un grado de plasticidad y puede modificarse y pueden favorecerse procesos ejecutivos. Sí, los modelos de intervención basados en evidencia pues pueden ser una estrategia que nos permita estimar los resultados o si efectivamente estas técnicas, sea meditación o sea cualquier otra, pues puede tener un efecto y esos efectos pueden ser observables. Y bueno, por último, al menos en este primer acercamiento que tuvimos de la meditación a las poblaciones carcelarias, pues podemos concluir que el entrenamiento basado en meditación puede contribuir de manera indirecta al manejo adecuado de la emoción durante el desempeño ejecutivo, en particular aquí en el control inhibitorio. Entonces, por mi parte, espero les haya gustado, sería todo. Y según tengo entendido, vamos a tener un pequeño espacio para preguntas. Es correcto, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presentación. Hemos tenido muy buenos comentarios al respecto. Y de hecho, sí, tenemos algunas preguntas ya en el chat y
otra pregunta por medio de Facebook. La primera es, dice Alma, muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Podría ayudarme a discernir cómo se podría construir el factor de riesgo de los privados de la libertad que solicitan un beneficio de libertad anticipada? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Sí, claro. Dice, muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Podría ayudarme a discernir cómo se podría construir el factor del riesgo de los privados de la libertad que solicitan un beneficio de libertad anticipada? Ok. No sé si me queda muy clara la pregunta, pero voy a intentar contestar a lo que entendí, ¿ok? Es muy común, bueno, a lo que yo he visto sí es muy común que estos chicos soliciten alguna, no sé qué nombre, aquí le llaman derecho a libertad anticipada, creo que tenía otro nombre, con base en su comportamiento, ¿no? Si cumplen ciertas normas que los jueces les adjudican, digamos que van haciendo puntos, y si no se hacen de un historial un poquito adverso dentro de ahí, pues sí pueden tener derecho. Ahora, factores de riesgo, yo creo que salgan de manera anticipada o no, los factores de riesgo van a depender de muchas cosas. Es muy probable que estos chicos regresen a estos contextos familiares que siguen representando los mismos riesgos en los cuales ellos estaban antes, ¿ok? De hecho, esa es una de las cosas que nos motiva a nosotros a este tipo de intervenciones, porque nosotros no podemos incidir no podemos elegir ni controlar los entornos en donde estos chicos se meten. ¿Sí? Si esos chicos quieren regresar o no tienen otra posibilidad más que vivir en los mismos barrios y convivir con la misma gente, pues el ambiente no lo podemos controlar. Lo que sí podemos hacer es que podemos dotarlo a él de herramientas de forma que en los contextos que él se mueva, él pueda elegir. Entonces, sí hay chicos que cuando salen tienen algunos planes, algunos de esos, pues sí, ellos tienen muy claro que van a salir y van a seguir delinquiendo, porque aparte es muy triste, pero la mayoría de estos chicos, digamos que pasan, así como nosotros estamos en cuarentena, pero sin internet y a veces sin clases, ¿no? Entonces, digamos que pasan 5, 8 años, no sé cuánto tiempo, y salen con las mismas habilidades cognitivas cuando sabemos que ahorita la competencia laboral está a todo lo que da. Entonces, parar 5, 8 años es bastante. Muchas veces salen y pues lo que ellos mejor saben hacer es robar, etcétera. Entonces, no sé si contesté la pregunta. Yo creo que serían los mismos riesgos y que ahí van a jugar muchas variables, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de René. ¿Se sabe si las estructuras afectadas es una situación de desarrollo o genética? Muchas gracias. Hay factores genéticos, no hay como tal un gen no sé, como del delito o de la violencia como tal, pero sí hay, por ejemplo, se conoce un polimorfismo en un gen que codifica una enzima que se llama monoaminooxidasa, ¿ok? Y esta participa en la regulación de la serotonina y a su vez la serotonina pues participa en la regulación de la conducta agresiva. Sin embargo, pues como toda cuestión genética también depende bastante de la interacción con el entorno. Ahora, sí va a haber casos, nos vamos a encontrar casos en que estos chicos tengan algún daño cerebral. En este estudio, los que incluimos no tienen un daño cerebral, pero también el deterioro cognitivo puede deberse a muchas cosas. Una de las que más suenan es que el vivir en escenarios adversos durante el desarrollo provoca una disregulación en las hormonas que tienen que ver con el estrés, y que muchas de estas estructuras que tienen que ver con la regulación emocional y el funcionamiento ejecutivo tienen muchos receptores a estas hormonas. Entonces, cuando hay una secreción desmedida,
pueden tener un efecto citotóxico, es decir, pueden causar incluso muerte neuronal. Entonces, esta muerte neuronal pues ya puede ser un origen de estas alteraciones a nivel de la estructura o funcionamiento. Muy bien, excelente. De hecho, tenemos varios comentarios. Nos comentan qué interesante investigación, excelente presentación. Muchas gracias, excelente conferencia. Y tenemos dos comentarios al respecto, preguntas. ¿Los resultados de esta investigación ya están publicados o están en desarrollo de la publicación y cuál sería la referencia? Y nos comentan también cuál es el nombre de la investigación o dónde la pueden encontrar la información. Ok, sí, bueno, todavía no está publicado, pero ya se mandó a la revista para publicar. De hecho, las gráficas que ahí puse, pues son de ese artículo, ¿no? Ya está escrito y ahorita, bueno, los tiempos para resolver la publicación y eso están un poquito extendidos por lo del COVID. El nombre, no sé, está en inglés, es más o menos efectos de un entrenamiento de meditación de 10 semanas en jóvenes infractores. Si gustan, pueden escribirme a mi correo que aquí está en pantalla y con gusto les puedo proporcionar la información a detalle. Muchas gracias. Tenemos otros comentarios. Nos comentan, buenas tardes, ¿qué haría falta o por qué razón no se ha implementado esa práctica en Baja California si se cuenta con un respaldo científico? Es una buena pregunta. Este proyecto se realizó en la ciudad de Guadalajara y sí ha recibido apoyo. Primero se hicieron pilotajes en poblaciones vulnerables, después se hizo un trabajo piloto con chicos en cárcel, después se hizo este estudio. Este estudio recibió patrocinios por USAID, que es un organismo en los Estados Unidos que dona fondos para proyectos sociales con impacto social fuera de los Estados Unidos, y también apoyo del gobierno de Jalisco en cuestión de las facilidades. Se hizo en una fundación en la cual yo estuve trabajando, pero ya no estoy trabajando ahí, y a lo que sé es que ya se está replicando en algunas ciudades de Chihuahua, se está replicando, híjole, no me gustaría mentir, me parece, no recuerdo, son como en 2 o 3 ciudades más. Y la idea es eso, ¿no? La idea es, si el gobierno, pues, quiero meterme en rollos políticos, pero si el gobierno gasta tanto dinero en algunos talleres que no digamos que no funcionen, pero sí puede destinarse a modelos de intervención basado en evidencia, pues qué mejor, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. También nos comentan, quisiera saber si se va a compartir el material expuesto. Y tenemos otra pregunta, dice, entre la niñez, adolescencia y adultez temprana, ¿cuál es la mejor edad para realizar una intervención para el control inhibitorio? Ok. Es una buena pregunta. Yo realmente, digo, es una opinión personal, creo que lo más temprano que se puede intervenir tiene un mejor pronóstico. En parte porque ¿cómo decirlo? La plasticidad cerebral pues es mayor en la niñez, todavía pues hay en la adolescencia, pero conforme va uno creciendo va disminuyendo. Y también porque creo que muchas veces estos tipos o experiencias crueles que viven estos sujetos son en la niñez y entonces ya empiezan a tener efectos a largo plazo, de manera que cuando en la adolescencia o en la adultez temprana, pues ya hay un detrimento importante, ¿no? Principalmente creo que son esas las razones. Sin embargo, por ejemplo, aquí en la cuestión en cuestión de prevención del delito, si pudiera, lo haría mejor con
con niños. Pero creo que también es importante atender a esta gente que son adolescentes que ya cometieron delitos, porque al final de cuentas van a salir. Entonces, son dos partes. Por un lado, creo que está bien destinar esfuerzos para prevenir el delito, pero también atender a estas personas, porque tarde o temprano salen a las calles y pues hay que dotarlos de oportunidades. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas todavía, doctor. Nos comentan, excelente presentación. En el estudio efectuado, ¿se obtuvo alguna corrección del resultado obtenido respecto a la edad de los participantes? No analizamos por edades, nos aseguramos de que los dos grupos tuvieran edades similares, que tuvieran un cociente intelectual similar. Evaluamos, por ejemplo, sintomatología de ansiedad y depresión, de que fueran similares. Entonces, con eso nos quedamos. A veces estaba planeado el estudio para que fueran con un rango más chiquito de edad, pero a veces se complica por la logística, entonces no sé si tenemos tantos sujetos de una misma edad como para hacer un análisis de eso, aunque podría hacerse. Bien, muy interesante tema, muchas gracias, un tema muy interesante. Mi pregunta es, ¿se ha estudiado en jóvenes que sufren de trastorno de déficit de atención? Sí, de hecho el TDA es muy común en estos chicos. Por eso mencionaba, ¿no?, que este perfil, aunque nos da una idea, en realidad es súper variable. Es muy común, trastorno de estrés postraumático también, pero no tanto. TDA sí es muy, muy notorio. De hecho, es muy probable que en alguno de estos estudios que presenté haya chicos que presenten este tipo de padecimiento, ¿no? Depresión, ansiedad, también suelen presentarse en estos chicos. Muy bien, tenemos otros comentarios. Esos conocimientos son útiles para el trastorno de los adolescentes internos. ¿Qué se necesita, privados de la libertad que cumplen su sentencia? ¿Qué se necesita para que el sistema penitenciario de nuestro estado lo aplique para el tratamiento integral que debe aplicarse a los adolescentes? Pues no sé, a lo mejor ser amigo de algún político. No lo sé. Creo que ahorita se está retomando, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, casos como en Torreón, donde un chico con un arma entra y la detona de edades tempranas relativamente. Vimos un caso también en Monterrey hace algunos años, y creo que todo esto pues ha puesto en evidencia algo que ya sabíamos, pero que eso le da una, digamos, una exposición masiva, ¿no?, de cómo están nuestros niños, ¿no?, emocionalmente. Y creo que ese tipo de hechos han despertado interés también por la gente que está involucrada en la toma de decisiones en cuestión de educación, en incluir cuestiones de educación emocional. Sé de algunos colegios particulares, por ejemplo, que ya están integrando estas cuestiones de meditación que realmente a veces, digo, yo antes de conocer tenía como un toque, no sé, esotérico, pero no es más que entrenar la atención y estar focalizado, ¿no? Y esto se utiliza en el deporte, se utiliza en muchas disciplinas. Entonces, creo que ya va permeando de alguna forma la educación en las escuelas, incluso en México. En Estados Unidos creo que también se hace, y en prisiones en Estados Unidos, de hecho la mayoría de los estudios que vamos a encontrar de intervenciones basadas en meditación y en Estados Unidos, perdón, y en poblaciones carcelarias es en Estados Unidos. Bien, gracias a CETIS Universidad por permitirnos en este distanciamiento seguir con capacitación tan interesante. Nos comenta Sergio, ¿las pruebas que se mencionan están estandarizadas para población mexicana? Sí, el Stroop está estandarizado, de hecho forma parte de una batería que se llama Banfe,
y que está desarrollada, si no me equivoco, por gente de la UNAM y está estandarizada. La otra prueba, el Stop Signal, pues es una prueba amplia, es quizá de las más utilizadas en el control inhibitorio, y la otra prueba fue diseñada en el laboratorio donde estuve trabajando en Guadalajara, mi proyecto de maestría y de tesis, y básicamente es el mismo paradigma y se hicieron pruebas tanto con niños como con adolescentes a lo largo de, no sé, un año más o menos, pues para poderlas utilizar, ¿no? Perfecto, tenemos una última pregunta ya para finalizar. Dice, Okay. ¿saben qué tanto afectan los resultados la situación de internamiento? ¿Cómo saber si la primera evaluación pretratamiento no está contaminada por el encarcelamiento en sí? Pues yo creo que las dos, ¿no? O sea, si están contaminadas, pues las dos. Es una pregunta interesante. Si hay estudios por ejemplo, en niños que están internados en casas hogares, y también me parece, los tengo menos claro, pero de estos chicos o adultos de estar encerrados. Si lo que vemos no es producto del encierro, porque al final de cuentas tenemos acceso a estudiarlos, pero ya que están ahí, ¿no? Eso es interesante y pues la conclusión es de que sí, el encierro puede tener algunas consecuencias. Sin embargo, es importante mencionar que en este estudio los dos grupos estaban encerrados. Entonces, y encerrados en las mismas instituciones, ¿me explico? Entonces, están, digamos que en igualdad de condiciones. Si estuviera afectando el encierro, pues no estamos viendo ese efecto como tal porque es un efecto compartido. O sea, que los dos presentan tanto en la evaluación pretratamiento como en la evaluación post-tratamiento. La mayoría es más, todos los incluidos en este estudio no acababan de ser encerrados. Entonces, no hay como esa parte de a lo mejor adaptarse. Ya llevan por lo menos un año encerrados, todos los participantes en este estudio. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron durante nuestra transmisión por aquí conectados por Zoom y a través de Facebook. Agradecemos mucho su participación y la información que nos comparte, doctor. De hecho, hay muchos comentarios muy positivos respecto a su presentación. Yo para ya finalizar lo que sería esta conferencia, invitarlos a todos los interesados que quisieran cursar pues nuestra maestría en neuropsicología, que ahorita tenemos convocatoria abierta para iniciar clases el próximo 13 de julio en cualquiera de los 3 campus del sistema CETIS Universidad en Mexicali, Tijuana o Ensenada. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde todos. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que espero les haya gustado y bueno, que tengan buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Muchas gracias.
Insista, yo no sé nada. Ya me voy a regresar a trabajar porque ahora que no estuvimos, se juntó la chamba.